Así es, la portavoz del Gobierno Nacional. Todas las provincias de la Argentina, salvo la ciudad autónoma de Buenos Aires, en algunos casos los gobernadores o gobernadoras, en otros casos vicegobernadores y en el caso de Mendoza, que estaban ausentes por diferentes razones, por ausencia y por enfermedad, el gobernador y la vicegobernadora, se hizo presente el ministro de Economía. Nos parece que fue una reunión absolutamente trascendente, importante. Agradecemos muchísimo a aquellos gobernadores de los partidos de la oposición que decidieron concurrir y acompañar, porque entienden la gravedad de la situación, entienden el momento especial que está viviendo la Argentina este verano, en que tiene que resolverse la cuestión de la deuda externa que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y que compromete a la Argentina como Estado-nación, a los estados provinciales y a varias generaciones de argentinos. Como explicó ayer el ministro y explicó ayer el presidente, estamos en un punto crucial de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde lo que hay que definir es si vamos a llevar adelante las políticas que quiere llevar adelante el gobierno argentino de fortalecer el crecimiento económico tan fuerte, tan pujante que estamos viviendo en los últimos meses, o si vamos a tener que hacer y no vamos a hacer, o vamos, pero digo, lo que pide el Fondo Monetario es una política de ajuste que el gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante porque compromete al pueblo argentino y a la posibilidad de crecer y a la posibilidad de desarrollarse. Entonces, ese es el punto clave de la discusión en este momento, que esperamos, por supuesto, con optimismo que se resuelva y que se resuelva próximamente, pero que sabemos que es el punto que tenemos en este momento en conflicto, para decirlo de alguna manera, y que esperamos que se pueda solucionar lo antes posible, pero en el cual el gobierno argentino no está dispuesto a dar un paso atrás con respecto a la defensa de no llevar adelante, como dijo ayer el presidente de la Nación, la palabra ajuste está enterrada en la Argentina para este gobierno. Así que esta es la situación en la cual estamos hoy. Ustedes lo escucharon ayer, va a haber más reuniones próximamente con los gobernadores de la oposición, con senadores, con diputados, con empresarios, con sindicalistas, porque entendemos que es un debate que implica a toda la sociedad argentina y lo queremos llevar adelante de la mejor manera posible y, por supuesto, después en el Parlamento, cuando haya que discutir y debatir el plurianual y el acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional. Así que ahora voy a contestar las preguntas que ustedes tengan para realizar. Vamos a empezar por Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, portavoz? Feliz año. Para usted también. Quizás la pregunta sea al ministro Guzmán, quizás sea más técnica. Prácticamente no podemos hablar con el ministro hace 2 años acá en Casa Rosada. Por eso aprovecho la oportunidad de la conferencia. A 2 meses de que Argentina tenga que pagar los vencimientos de deuda, o al menos uno de ellos con el Fondo Monetario, ¿cuál es el argumento de la Argentina concreto para condicionar a Estados Unidos con respecto a evitar este ajuste fiscal que usted marcó, cuando ni siquiera Argentina logró que Estados Unidos aceptara bajar los sobrecargos? Estados Unidos no lo consideró. Digo, ¿de qué manera Argentina puede lograr eso cuando no logró algo a priori un poco más sencillo? Y en ese sentido, ¿existe la posibilidad para una nueva estrategia para evitar un default a 2 meses en este contexto que le estoy marcando? ¿Habrá default en la Argentina en marzo? Gracias. Gracias, Nicolás. Espero que próximamente usted sea más entusiasta con respecto a la postura de Argentina que la de Estados Unidos, que me parece que es lo que todos deberíamos intentar, defender lo que es la postura de este gobierno, que es una postura que implica defender los intereses del pueblo argentino. Argentina confía en que las negociaciones que está llevando adelante y que tienen el apoyo de muchísimos países del mundo, y lo hemos visto cuando concurrimos al G20, las conversaciones con Alemania, con Francia, con España, con muchos países que sostienen, porque además en el mundo post-pandemia también hay una nueva realidad económica en la que todos sabemos que hay una crisis que afecta a todos los países en su conjunto, pero a los de renta media en particular, y que que no hay desarrollo en el mundo, si no hay desarrollo de todas las naciones en su conjunto, que nadie se salva solo, y que entonces la postura de Argentina de esperar que el Fondo Monetario entienda que tenemos que crecer y que tenemos que fortificar la situación interna de la Argentina y la economía de Argentina para después poder pagar y poder cumplir con esta deuda que no contrajo este gobierno, pero que va a intentar solucionar, es la postura correcta, es la postura que nosotros sostenemos, la que ayer también durante la tarde sostuvieron y sostienen permanentemente, y estamos muy agradecidos como gobierno en ese sentido, de sentir que hay un conjunto de gobernadores, de diputados, de senadores, de funcionarios, de fuerzas de la sociedad, sindicales, económicas, políticas, que están acompañando la mejor resolución para este acuerdo. Y no, la Argentina no va a entrar en default. Muchas gracias, Nicolás. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela.
Bueno, en primer lugar, retomar un poco lo que preguntaba mi compañero. Ayer volvió a ratificar el titular de la Unión Cívica Radical que fueron ellos los que contrajeron la deuda con el Fondo Monetario y desde ese lugar tienen que hacerse responsables y por eso entiendo que participaron los gobernadores de ese sector en la charla con el ministro Guzmán. No así, el único distrito que no lo hizo, que es el del PRO, el conducido por Horacio Rodríguez Larreta, si consideran que este sector quiere el default para la Argentina en función de las políticas que impulsan de sus distintos líderes y en caso de que efectivamente pueda llegar a suceder, ¿cuál sería el plan B para nuestro país? Gracias. Nosotros nos parece muy importante la postura del gobernador Morales, que habla de sensatez política en el sentido de hacerse cargo de que fue el gobierno que contrajo esta deuda que nosotros estamos hoy intentando solucionar y que entonces por lo menos hay que prestarse a una conversación. No nos llama la atención que no haya venido Rodríguez Larreta porque como él mismo le expresó al presidente hace muy poco en alguna oportunidad, él no puede, le dijo que no puede participar de estas reuniones porque tiene problemas internos dentro de su alianza para participar de estas reuniones. Entonces, la verdad es que no nos llamó la atención que no viniera porque evidentemente Rodríguez Larreta privilegia su posición dentro de la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos y de las argentinas. Y después aquellos que dentro del PRO siguen sin querer hacerse cargo de que esta deuda se contrajo, como dijo el expresidente Macri, que la hubiera solucionado ahora en 5 minutos, la contrajo en 5 minutos y no quieren prestarse hoy a ningún tipo de diálogo porque tampoco supieron tenerlo en su momento. Es una deuda que contrajo casi personalmente el presidente de la Nación, con quienes eran sus ministros de Economía en ese momento, sin consultar no solo con el Parlamento argentino, sino también con nadie, ni los empresarios, ni los sindicatos, ni los gobernadores. Digamos, hoy les cuesta a los gobernadores como Rodríguez Larreta sentarse a discutir la solución de este problema y la verdad es que no estuvo tampoco interesado en saber en aquel momento cómo se tomaba una deuda que comprometía a varias generaciones de argentinos. Gracias, Fabián. Hernán, Radio Nacional. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Gabriela, buen día, feliz año. Quiero consultarte porque seguramente lo viste, lo vieron todos los argentinos estos últimos días. El fin de año fue con muchas familias sin energía, sin luz. También con gente que esta semana debió tirar todo lo que tenía en la heladera por el mal estado, por la situación que se planteó con varios cortes de energía, varios días de corte de energía. Llegó a haber 85.000 usuarios sin luz en el área de Edesur. ¿Cómo avanza el control por parte del ENRE en este sentido? Y por otro lado, la respuesta a lo que están planteando las distribuidoras. ¿Qué va a pasar en términos de tarifas? Y te agrego, y me gustaría una consideración tuya de parte del gobierno, ayer Javier Iguacel, ex secretario de Energía en tiempos de Mauricio Macri, dijo que el gobierno actual lleva a cabo una política de populismo energético sin actualización de tarifas. Gracias. Nosotros le recordamos al macrismo, a Juntos por el Cambio, que ellos aumentaron las tarifas 3.200%. Y la verdad es que no estamos viendo las inversiones que Edesur hizo con ese aumento de tarifas de 3.200%. Efectivamente, tenemos un problema serio de energía, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde el proveedor es Edesur, que recibió muchísimos beneficios por parte del gobierno de Mauricio Macri, que recibió muchísimos beneficios por parte de Iguacel y de Aranguren, que ayer mismo salió a decir que había que subir las tarifas porque Edesur no podía invertir porque las tarifas eran bajas. Queremos saber qué invirtió Edesur y qué hizo Edesur para que funcionara mejor la distribución de la electricidad con el 3.200% de aumento de tarifas que le otorgó el gobierno de Mauricio Macri. Mientras tanto, lo que sí estamos haciendo es controlando, multando, como no se había multado. Efectivamente, tal como salió en los diarios en los últimos días, el ENRE está ahora cobrando multas y aplicando multas que vienen de años atrás porque no se habían aplicado y porque no se habían cobrado. Entonces se están haciendo en este momento y le pedimos, por favor, a todos los contribuyentes, a todos los usuarios que denuncien permanentemente en el ENRE cuando tienen el corte de energía, que denuncien cuando no se recupera. Tienen que seguir denunciando porque si no el ENRE no puede controlar si volvió o no volvió en ese lugar y con estas denuncias es con lo que el ente de control, que también
nos parece importante decir que fue un ente que fue desguazado y que fue puesto al servicio de las empresas durante el gobierno anterior, que les dio el aumento de tarifas, no controló a través del ENRE y las empresas no hicieron ningún tipo de inversión. Con lo cual, evidentemente, seguir pidiendo aumento de tarifas no es la solución. La solución es que inviertan y que cumplan con aquello que se comprometieron, que no es lo que está haciendo Edesur. El gobierno está controlando, está multando y obviamente va a tomar medidas con respecto a este tema. Muchas gracias, Hernán. Jaime, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Gabriela? Consultarte si definís como estancada la situación de negociación con el Fondo Monetario, retomando una pregunta del colega anterior, ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Cómo sigue la Argentina si no hay acuerdo? Porque ayer sobrevoló la posibilidad de que no haya acuerdo. Y por último, si no mete ruido una reunión de la CELAC en Buenos Aires con delegados de Venezuela, Cuba, Nicaragua, la CELAC tiene una fuerte impronta antinorteamericana, si no mete ruido en las negociaciones que se están haciendo con el fondo. Gracias. Yo creo que la reunión de ayer sobrevoló la definición del presidente apenas empezó la reunión, que es que él era optimista con respecto a este acuerdo. Es una negociación, las negociaciones se tensan en algunos momentos, se llegan a más acuerdos en otros momentos. Nosotros entendemos que es una negociación que avanza, que de hecho ya se solucionaron la mayoría de los temas que había que solucionarse y que tiene en este momento esta discusión y esta definición que los más expertos en economía sabrán que tienen que ver, estamos hablando de números, digamos, ¿no? De números de déficit, de cifras muy concretas, que son lo que en este momento se está discutiendo. Argentina tiene muy claro que no va a llevar adelante ningún tipo de ajuste y que en ese sentido el Fondo Monetario Internacional va a tener que flexibilizar. Esperamos que flexibilice su pedido con respecto a este tema, porque también nos parece importante recordar que cuando el Fondo Monetario pidió un ajuste extraordinario, como fue el que pidió cuando otorgó el préstamo durante el gobierno de Macri, eso no sirvió ni para el crecimiento de la Argentina y a ellos tampoco les sirvió para que se les pagara la deuda. Digo, pensar que es a través del ajuste, que es a través de la constricción de la economía, del crecimiento, de la producción, que Argentina va a tener más dólares para pagar la deuda, no tiene que ver con el paradigma, con la mirada que tiene Argentina, no solamente con respecto a lo interno, sino también en cuál es la mejor manera, el mejor camino, el mejor sendero para llegar a un crecimiento que nos permita, primero, garantizar el bienestar de los argentinos y después pagar también y honrar nuestras deudas. Jaime, con respecto a la CELAC. Bueno, la verdad es que la Argentina ha sido elegida como sede de la CELAC porque es valorada la posibilidad que tiene Argentina de dialogar y de consensuar con todos los actores de la región. Nos parece que eso es algo que hay que poner en valor. Digo, que se realice en la Argentina esta reunión tiene que ver con la postura de Argentina de ser un interlocutor válido para casi todos los países de la región, y ustedes saben bien que Argentina privilegia, en su momento hablábamos de la patria grande y ahora también privilegia las relaciones latinoamericanas en un momento muy particular de Latinoamérica, donde ha habido elecciones en Chile, donde va a haber próximamente elecciones en Colombia, donde está de alguna manera llegándose a un panorama político en el cual tenemos expectativas en que Latinoamérica pueda recuperar su crecimiento económico, pueda recuperar además sobre todo la hermandad entre los diferentes países de Latinoamérica para pensar un futuro común, que es la única manera en la cual entendemos que los países latinoamericanos vamos a poder desarrollarnos. Así que nos parece que no, que sería importante que todos los países del mundo entiendan que fortalecer una región fortalece al mundo entero. Las relaciones de Argentina con los Estados Unidos son excelentes, como ustedes bien saben, y van a continuar siéndolo. Gracias, Jaime. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ministra. Fernando Ramírez, de la agencia TELAN. Usted dijo que no le llamó la atención al gobierno la ausencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ayer. Ahora, teniendo en cuenta que es una política de Estado, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y que va a haber próximas reuniones con gobernadores radicales de Juntos por el Cambio, con empresarios y sindicalistas, como dijo usted hace un momento, ¿no se lo va a volver a invitar al jefe de gobierno a ver si es posible un entendimiento en este tema, que es una política de Estado? Y respecto a la reunión con los gobernadores radicales, si ya está establecida la fecha y el formato, si van a estar los gobernadores y también los jefes parlamentarios de esas bancadas. Gracias. Muchas gracias, Fernando. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue invitado
a la reunión de ayer por el ministro de Economía, Martín Guzmán, como ha sido invitado a otras reuniones, y por eso sabemos que la respuesta del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que él no puede participar de reuniones ni de actividades con el gobierno nacional, aunque él quisiera, porque esto le complica su interna. Entonces, la verdad es que frente a eso lo que decimos es, bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires privilegia su interna antes que los asuntos de Estado, y la verdad es que es algo en lo que nosotros no podemos influir, porque sería tratar de modificar algo en lo cual no podemos modificar. Por supuesto, va a ser invitado, como fue invitado a esta reunión y como es invitado en otras oportunidades y en otras ocasiones a otro tipo de reuniones, y la respuesta que solemos tener es esa, ¿sí? Había una segunda parte de tu pregunta que tal vez me estoy olvidando. La reunión con los gobernadores se va a realizar, estamos esperando la reunión con los gobernadores y también la reunión con los diputados, con los presidentes de los bloques de diputados y de senadores. Se está coordinando una fecha, ustedes saben que es un momento complejo, no porque, como habitualmente sucede en la Argentina, en enero mucha gente está de vacaciones, sino también porque a esto le tenemos que sumar el tema del COVID y la cantidad de gente que está aislada o que está contagiada. Entonces, coordinando todo eso, vamos a llegar a una fecha en la que puedan estar presentes los gobernadores, los presidentes de los bloques y, por supuesto, el presidente de la Cámara de Diputados y los presidentes de los bloques del Frente de Todos, tanto en el Senado como en diputados, ¿sí? Muchas gracias. Marcelo de la Red, ¿cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Portavoz, debe haber pasado usted muchas veces como periodista. Yo le iba a preguntar sobre una advertencia que es un sector de industriales, IPA, que habla de un ausentismo de casi el 20% y pide, precisamente por los contagios de COVID en este momento, y pide un comité de crisis. También le iba a preguntar sobre cómo evalúan los empresarios o cómo se van a notificar si un empleado es positivo solo por ser contacto estrecho. Pero como estoy escuchando la conferencia y las preguntas rondan en torno a lo que pasó ayer. Pero podemos cambiar el tema, lo que usted... Bueno, y Estados Unidos... Siéntase libre. Estados Unidos normalmente es duro en sus negociaciones en el FMI. No es la primera vez que pasa, cualquiera de nosotros lo sabe. Ahora, ¿para Alberto Fernández es más duro negociar con Estados Unidos o con el sector duro de Cambiemos? A ver, con el sector duro de Cambiemos no estamos negociando. El sector duro de Cambiemos vive su propia interna y vive en su propia película y le habla a su gente, digamos. Nosotros lo que llevamos adelante son políticas de Estado, y cuando llevamos adelante políticas de Estado como gobierno, lo que hacemos es hablar con todos los actores, actrices de la sociedad en su conjunto, tanto del sistema político como de los empresarios, los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones de la comunidad. Y nos parece, por ejemplo, que la reunión de ayer es muy novedosa en la Argentina en llevar adelante un diálogo de semejante nivel con los gobernadores, con las gobernadoras, pero además públicamente, porque se transmitió, ustedes saben, ustedes estaban allí en vivo para todos aquellos que quisieran verlo. Entonces, dar estos debates de cara a la sociedad nos parece novedoso en la Argentina y tal vez en el mundo, digamos, ¿no? Que la sociedad de Argentina entienda qué es la deuda externa, cómo se contrajo, cómo hay que resolverla y cómo esto tiene impacto cada día en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. No es algo que pasa en la macroeconomía, sino que tiene que ver con lo que nos sucede cada día en la vida de cada uno de nosotros. Con respecto al concierto de los países, lo que sí nos parece importante es que cuanta más unidad mostremos de criterio en la Argentina. Ustedes saben que negociar con el Fondo Monetario Internacional no es negociar con Estados Unidos, es negociar con los 129 países que componen el Fondo Monetario Internacional, y que por lo tanto de esto se trata, de mostrarnos como Estado-nación con una postura firme, clara y contundente para que el concierto de las naciones que tienen que participar en esta decisión puedan acompañarnos en esta decisión. El presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán están llevando adelante esta negociación y entendemos que es una negociación que va por buen camino. Muchas gracias. Y después no tengo ningún problema cuando termine la ronda de sus compañeros en contestarle lo de los empresarios y el COVID. Ignacio Nacho Ortelli, Clarín. Buen día, portavoz. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Le quiero consultar por algunas manifestaciones del día de ayer, más precisamente el gobernador Alberto Rodríguez Sá,
que planteó la posibilidad de que se convocara a una consulta popular para definir si Argentina debe ir en queja ante el Tribunal de la Haya a propósito de declarar una deuda ociosa y una deuda que, según su criterio, fue una estafa. Le quería consultar puntualmente si el gobierno lo tiene eso como una posibilidad, lo evalúa en caso de que las negociaciones con el fondo no avancen y no se alcance un acuerdo. Gracias. Gracias, Ignacio. El presidente Alberto Fernández le contestó ayer mismo durante la reunión al gobernador. Compartimos muchos de los criterios del gobernador en cuanto a que el tipo de deuda de la que se trata. Como dijo el presidente ayer, es muy difícil hablar de una deuda que no sea legal o legítima, una deuda contraída por un gobierno democrático, unos meses después de haber pasado una elección donde fue ratificado en su triunfo, digamos, haber obtenido por lo menos la mayor cantidad de votos a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, es una deuda que nosotros entendemos que no pasó por los mecanismos que tenía que pasar, que no pasó por el Congreso, que fue tomada a buenas y primeras por el expresidente Mauricio Macri, que era el presidente democrático en ese momento elegido por la voluntad popular, con lo cual, en cualquier caso, deberíamos ser capaces de hacer mayor docencia en cuanto a el tipo de voto que llevamos adelante cuando votamos a aquellos presidentes que no tienen ningún empacho en endeudar al país de la manera en que se endeudó para llevar adelante su proyecto político. Hasta aquí entonces la palabra de la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti.